Ya. Muy buenas tardes, estimado. Le doy la bienvenida a nombre de Valora Capacita a nuestra charla laboral sobre los efectos laborales de la pandemia COVID-19. Eh, Les voy a también presentar a nuestro relator, don Franco Medina. Y antes que comience nuestro relator, me gustaría hablar sobre un poco de la dinámica. Esto es una charla de aproximadamente 45 minutos. Luego nuestro relator va a responder un par de preguntas. Obviamente por un tema de tiempo no va a poder responder todas, pero sí eh, vamos a poder adquirir experiencia a través de nuestro relator. Ya, don Franco, le damos el pie, por favor. Gracias, don Carlos. Buenas noches a todos los oyentes, a los que están al otro lado de la pantalla. Eh, bueno, en la presentación, para complementar, yo soy abogado eh, con bastante experiencia en temas laborales, porque pues, me dedico solamente al tema laboral. En esta ocasión vamos a conversar, o esta actividad consiste principalmente en la invitación que se hizo, dado la gran cantidad de dudas, consultas que hay respecto del tema principal y esencialmente respecto de la Ley de Protección en el Empleo, que si bien es cierto, se implementó, la gente empezó a operar, más que la empresa, empezaron a operar con esa ley, al poco tiempo la cambiaron, la modificaron. Hoy día se cambió la ley, todavía no está modificada o sea, perdón, todavía no están publicadas estas modificaciones, pero que sí ya fueron aprobadas por el Congreso y solamente falta su promulgación y publicación, ¿cierto?, en el diario oficial para que ya pase a modificar. Por eso mismo lo que quería yo hoy día ver respecto a este tema es justamente el paralelo que hay con algunas modificaciones. No son tan grandes ni tan relevantes las modificaciones que tiene la ley, pero sí es importante que las conozcan, que las vean, porque, por ejemplo, algo que puede ser más cotidiano, porque, a ver, dentro de la normativa que se aprobó, lo más grande y lo que trae más repercusión es la prohibición de retiro de utilidades, ¿cierto?, a las sociedades anónimas o a los directorios en sociedades anónimas. También está la prohibición de aquellas empresas que tienen un sistema tributario que implique tener eh, eh, filiales, ¿cierto?, en paraísos fiscales, tampoco podrían acceder a esta ley. Por eso, pero como la gran mayoría de las empresas no están en esa situación, hay otras situaciones que sí pueden verse afectadas o pueden afectar a más personas. Por ejemplo, está el tema de la incorporación del descuento automático de las pensiones de alimentos cuando han sido declaradas judicialmente, para que el trabajador, en el fondo, parte de lo que se le esté dando de esa remuneración también sea retenida. Ya y hay que protección a los niños que requieren a los menores de edad o alguien se esté alimentando en este caso. Entonces, eso es básicamente lo que queremos transmitir hoy día, en la aplicación de esta ley, algunas de sus modificaciones, las más relevantes, eh, para que vayan conociendo también cómo está la actualidad. Respecto de ese punto, ¿cierto? Después al final vamos a ver algunas preguntas que vamos a poder contestar o vamos a tratar de contestar, siempre y cuando señalándoles que, eh, dada la evolución de esto, eh, uno lo que piensa que hoy día es de una forma, mañana puede cambiar. Y es lo que, insisto, pasó con esta ley que se aprobó, que las empresas empezaron a aplicarla en forma masiva, pero ya en menos de un mes se modificó, o sea, en forma sumamente rápida fue modificada esta normativa. Pero vamos a ver, ¿cierto?, de qué se trata esta normativa. Todo yo creo que ya entienden, ¿cierto?, que esta ley básicamente presenta tres grandes, podríamos llamar situaciones. La primera, que es la suspensión de actividades por acto de la autoridad, ¿verdad? La segunda es la suspensión de actividades en forma eh,
consensuada de cierto modo con los trabajadores, y ahí después vamos a explicar por qué de cierto modo, porque si bien es cierto, la alternativa que se le deja al trabajador también es como, oye, suspensión del contrato o despido. Tal vez a algunos trabajadores les pueda servir la figura del despido, porque derechamente tienen muchos años de servicio, entonces quieren o estaban a punto de irse a otra empresa o algo por el estilo, o quieren iniciar su emprendimiento, miles de cosas. Pero por esta situación estamos bajo ese concepto que tenemos suspensión de contrato por acto de autoridad, en segundo término por acuerdo vía pacto, y la tercera situación que regula esta ley es la reducción de jornada, ¿ya? La reducción de jornada. Entonces, esos son los tres grandes análisis que tiene esta ley, que básicamente es conocido ya casi por todos. Ahora, también dentro de esta situación de tratar de implementarla rápida, también partieron con varios escollos esta situación. La implementación que se le quiso dar partió con escollos porque, por ejemplo, la AFC, para informar a un trabajador, confundía el tema de por acto de autoridad o si era por acuerdo de las partes. De hecho, esa declaración jurada que a lo mejor algunos de ustedes vieron que hay que hacer y que hay que subir a la página, vieron que había una confusión dentro de la propia FC. Bueno, eso fue un error en la implementación. Otro error también es que cuando se informa el pacto, no dice hasta cuándo. Es decir, se informa al trabajador que yo quiero que suscriba el pacto o que vamos a suscribir este pacto, pero no dice hasta cuándo. Por lo tanto, se pueden dar situaciones, y esto sí o sí se va a ver cuando pase esto. Hoy día, claro, dada la contingencia, dada la rapidez de todo esto, dada la situación que hay, se está tratando de aprobar y sacar todo rápido, pero las consecuencias las vamos a ver después. Entonces, ¿qué situaciones se podrían dar? Yo coloco el ejemplo más claro de la Comuna de Independencia, por ejemplo. La Comuna de Independencia fue una de las primeras en tener cuarentena total. Es decir, la suspensión del contrato de trabajo podía partir por acto de autoridad. Posteriormente se levantó la cuarentena en la Comuna de Independencia. Posteriormente, solamente una parte estuvo con cuarentena, y posteriormente, y ahora en la actualidad, está toda la Comuna de Independencia con cuarentena. Entonces, es importante indicar que bajo estas situaciones, suponiendo que yo tenía un trabajador dentro de la Comuna de Independencia, ese trabajador, y que por acto de autoridad en primera instancia se le suspendió el contrato, yo lo informé, pero ¿qué pasa después cuando se levantó la cuarentena en esa comuna? Podrían haber pasado dos cosas: que el trabajador continuara trabajando en forma común, o también podría haber sido que yo necesite suspender vía pacto la relación laboral con ese trabajador. Entonces podríamos haber tenido un trabajador que estuvo con la relación laboral suspendida por esta autoridad, estuvo unos días trabajando con nosotros, posteriormente nosotros le suscribimos un pacto con él, y finalmente no tenemos la posibilidad de informarle a la AFC hasta cuándo llegaba este pacto. Ahora, también la ley me dice, mire, el pacto va a operar mientras no esté declarado el acto de autoridad. Entonces, tenemos otra situación. Acto de autoridad, suspensión del contrato. Nosotros inmediatamente suscribimos el pacto con el trabajador. Entonces va a estar, en verdad, va a estar por acto de autoridad, después va a continuar a través del pacto con el contrato suspendido, ¿ya? Y luego, ¿qué va a pasar cuando se levante o se vuelva a colocar una cuarentena a ese trabajador o al sector donde vive ese trabajador, que no le permite salir de su casa? Entonces, ahí existen donde están los cuellos de botellas con esta ley.
Y si ustedes me dicen, mira, ¿y cómo vamos a solucionar eso nosotros? Ustedes no tienen forma de hacerlo porque derechamente la ley está mal planteada y los organismos administrativos no lo hicieron o no lo dejaron bien claro cómo se debería hacer. Entonces, ustedes lamentablemente no pueden, pero lo que sí tienen que tratar de hacer siempre es, y siempre nosotros lo recomendamos en los distintos seminarios que nosotros hacemos, en las distintas charlas, ya sea de cualquier tipo, es esencial los respaldos. No solamente por un tema eh, respecto al trabajador, el respaldo respecto al trabajador, sino que el respaldo de que yo tomé las medidas o traté de tomar las medidas para que esto no pasara. ¿Y por qué? Porque podría ser, ¿cierto?, que yo informo a un trabajador con relación laboral suspendida. Posteriormente se levanta esto y el trabajador empieza a trabajar, pero como yo no tengo la posibilidad de informarle hasta cuándo rige esta suspensión laboral, ¿qué ocurriría si me van a fiscalizar y ven a ese trabajador que está informado y está trabajando conmigo? Claramente me pueden decir, oiga, usted está haciendo mal uso de la ley. Y esta ley tiene sanción penal. No es solamente una multa administrativa, sino que tiene una ley penal. Entonces, vuelvo al tema, dejar los respaldos respectivos. Si puede enviar correo a la institución previsional, si puede mandar, dejar copia o constancia ante la inspección del trabajo, hacerlo. Pero ustedes se tienen que respaldar siempre. Siempre se tienen que respaldar. Vamos, hoy día también está el tema del teletrabajo, por un tema de tiempo no lo vemos hoy día, ¿cierto? Pero la próxima semana sí hay un seminario que es un poco más, no un poco, es más extenso y se trata de eso, pero por ejemplo en el teletrabajo hay varios requisitos que dentro de la situación actual de premisa, ¿cierto? De premura, perdón, de premura por hacerlo, el tema del teletrabajo hoy día se está trabajando casi a lo compadre a través del teletrabajo. Oigan, ¿quién puede trabajar en la casa? Ya, tú y tú, listo, ya. ¿Puedes conectarte a tu casa? Sí. Y empezamos y decimos, y eso es teletrabajo. ¿Ya? Lamentablemente, la ley que entró a operar coloca requisitos y también coloca sanciones y también da plazo para regularizar. Entonces, esas cuestiones son las que tenemos que ir viendo y le insisto, es sumamente importante que ustedes dejen respaldo siempre de todas las acciones que estén tomando, siempre. Porque luego es muy fácil siempre la culpa va a ser de quién, del empleador. Si tenemos que ser claros en el sentido que generalmente el empleador es el que tiene la culpa. Para hablar bien claro, el empleador siempre es el que tiene que pagar la multa, el empleador el que hizo mal, el que tenía el deber de informar, el que tenía el deber de contactar al trabajador, de decirle al trabajador que haga esto, que haga esto otro. Entonces, eso es lo que tienen que tratar de ustedes resguardarse en este momento, porque es esta vorágine de situaciones, de normativa, de información que estamos recibiendo, estamos siendo bombardeados todos los días por mucha información respecto de qué es lo que va a pasar mañana, estamos pendientes si mañana nuestra comuna entra, si la comuna sale, entonces se tiene que tratar de cualquier decisión que implique que se puede hacer desconocido el rigor, tratar de evitar eso con algún tipo de respaldo. Vamos a entrar con la normativa que yo le estaba mencionando, que es, perdón, creo que me salí, no me estoy viendo. Ahí estoy. Bueno, la ley, les mencionaba, quedó básicamente en los términos generales que yo les mencionaba, regulando tres situaciones: el acto de autoridad, el pacto y la reducción de jornada. Ahora, el acto de autoridad que nosotros que regula esta situación, tiene relación con lo que señaló, lo que dijo el Ministerio de Hacienda respecto de cuáles son las actividades que podían o no podían seguir funcionando en estos sectores que están en cuarentena por ley.
Entonces, estos sectores, esta normativa es lo que establece, quedó establecida en la circular 88 del Ministerio de Hacienda, que regula estas actividades que pueden seguir funcionando y aquellas que no pueden seguir funcionando. Dentro también de lo que se vio y la idea de esta ley, quedaron algunas funciones, por ejemplo, como son las funciones de carácter médico, algunas clínicas, ¿cierto? Me dijeron, mire, ¿sabe qué? Ustedes no pueden acogerse a la suspensión del contrato de trabajo por la importancia que tienen, ustedes no pueden seguir funcionando. Pero paradójicamente se dio la situación que algunas clínicas derechamente no pueden funcionar, clínicas de estética, por ejemplo, porque nadie va a operarse en estas condiciones. O sea, nadie va a correr el riesgo de decir, chuta, voy a, no sé, me tenía que hacer algo en la nariz, tenía que hacerme una operación para bajar de peso, tenía que hacer, no sé, ese tipo de situaciones y que resultaban mucho, en mucho ingreso para las clínicas. Esas clínicas no las pueden hacer. Entonces queda la pregunta, mejor dicho, la interrogante, bueno, si no puede funcionar de esa forma, entonces tiene que necesariamente poder reinventarse y tratar de funcionar de esa forma, a lo mejor le va bien por ahí, pero no es llegar y cambiar, hay que hacer una inversión para hacer eso, ¿ya? Entonces, el título primero, a ver, en grandes términos, en la ley, en que ustedes ven que dice texto legal vigente, está en contraposición con el texto final. El texto final es es lo que está aprobado en el fondo y que no ha sido publicado, pero que va a ser ley, ¿ya? Lo del texto legal vigente, y en el otro extremo está el texto final, donde van a estar las modificaciones. Ahí para poder tratar de ir comparando en qué cambió. ¿Ya? El, el artículo primero señala que en el evento que exista un acto de declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que implique la paralización de actividades en todo parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados del Seguro de Desempleo de la Ley 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas en el presente título, excepcionalmente, tendrán derecho a las prestaciones establecidas en el artículo 15 y 25 de dicha ley, según correspondan las condiciones que se indican en los artículos siguientes. Lo primero, ¿cierto? Lo primero que se establece en este artículo es que excepcionalmente, las prestaciones que estaban reguladas en el seguro de cesantía se van a poder otorgar a través de esta ley cuando yo esté impedido por acto de autoridad funcionar en forma totalmente o en forma parcial o en algún lugar del territorio o en todo el territorio nacional. Entonces, eso es lo primero que regula este artículo. Para los efectos de acceder a las prestaciones señaladas en el inciso anterior, el subsecretario de Hacienda deberá dictar una resolución fundada. La resolución fundada es la que les mencioné del Ministerio de Hacienda, circular 88 del Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Ahí es donde se establece, ¿cierto?, eh, cuáles son las actividades que van a quedar impedidas, ¿cierto?, de realizar esta labor. No podrá acceder a la prestación señalada en el inciso primero el trabajador que al momento de dictarse el acto de la declaración de autoridad hubiese suscrito con el empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia de este evento, incluidos aquellos a los que se refiere el título 2 de la presente ley, que implique continuar recibiendo todo parte de la remuneración mensual. Entonces, si antes de la dictación de esta ley yo como empleador había llegado a algún acuerdo con el trabajador respecto a la mantención de los ingresos que iba a tener, no le puedo aplicar esta ley. Entonces, si algún empleador, tal vez de buena fe, llegó a este acuerdo con el trabajador, le dijo, mira, no sé cuánto va a durar esto, hagamos un pacto, no sé, por un mes, pero acá, si ustedes pueden ver, la ley no distingue por cuánto tiempo. Pero me dice, si le aseguro los ingresos a ese trabajador, usted no puede aplicarle esta ley.
En el periodo comprendido entre la declaración de estado de catástrofe por calamidad pública del 18 de marzo del 2020 en virtud del Decreto Supremo y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la entrada en vigencia de la presente ley, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo cuyos empleadores hayan paralizado sus actividades por mutuo acuerdo o a consecuencia de este acto de declaración de autoridad o que hayan pactado la continuidad de la presente de la prestación de los servicios podrán acceder a las prestaciones establecidas en la presente título una vez dictada la respectiva resolución a la que se refiere el inciso segundo de este artículo. Aquí viene la primera modificación que va a tener porque se le agrega un inciso final a ese artículo primero. Insisto, no es tan relevante estas modificaciones porque, a ver, ¿qué modificación dice? Se agrega en el inciso final del artículo primero a continuación de los guarismos, o sea, de la ley 19.728 y la frase y los trabajadores de casa particular. En el fondo es más que nada una aclaratoria porque los trabajadores de casa particular sí pueden recibir entre comillas, beneficio, ¿cierto? Pero la diferencia está en cómo se financia, porque los trabajadores de casa particular recuerden que tienen una cotización especial ellos del 4,11%, entonces ellos se financian a través de ese fondo y lo paga la AFP. El artículo 2 de esta ley señala que tendrán derecho a prestaciones establecidas en el artículo 1525, según sea el caso, siempre que, y ahí vienen los requisitos, los trabajadores que registren 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses inmediatamente anterior al acto de declaración de autoridad. Será el primer requisito, 3 cotizaciones continuas anteriores al acto de autoridad. Asimismo, podrán acceder a aquellos trabajadores que registren un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. ¿Ya? Pueden ser saltados, un mes por medio o cada 3 meses, ahí da lo mismo, pero tienen que ser por lo menos 6 en un lapso de 12 meses. Continua de discontinua durante los últimos 12 meses, siempre que al menos registren las últimas 2 cotizaciones con el mismo empleador. Es el requisito fundamental. Habían trabajadores que recién habían empezado a trabajar con algunos empleadores, no se le pudo aplicar, pero el requisito es al menos que tengan las cotizaciones 2 meses con ese empleador para poder aplicarlo. Lo otro también que siempre me preguntan, ¿qué pasa con los trabajadores que no cotizan en la AFC? Ya sea porque tenían una relación laboral anterior al año 2002 o porque derechamente estaban excluidos de la cotización de la AFC. Bueno, no se le aplica la ley, así de sencillo. Lamentablemente, si no eran trabajadores muy antiguos, anteriores a esa fecha, y no tienen acceso o nunca cotizaron en la AFC, no hay, eh, no tienen acceso a este subsidio. Después, básicamente, continúa el tema eh, cuánto es lo que recibe cada trabajador. Primer término, se señala que va a recibir un 70% de su remuneración, calculado en base a los 3 meses anteriores, ¿cierto?, a la declaración de autoridad. Entonces, son el promedio, pero lo máximo que va a recibir es el 70%. Ese es el máximo que va a recibir. Ahora, suponiendo que un trabajador tenía una remuneración alta, pero tenía poca antigüedad, por lo tanto no le alcanza a cubrir lo que alcanzó a ahorrar, opera, ¿cierto?, el fondo solidario. Entonces el fondo solidario le va a permitir llegar a esos montos. Ahora, lo mínimo que le establecía o que establece la ley era en 525.000 pesos, ¿cierto?, a trabajadores que no tuvieran y que solamente pudieran tener acceso a través del Fondo Solidario. Ese era el máximo. Y el mínimo
eran 220.000 pesos, 225.000 pesos. Entre esos rangos se mantenía quien no tiene fondos suficientes en su cuenta individual, porque primero se gasta lo que está en la cuenta individual del trabajador y luego, si es que no le alcanza, ya sea, a lo mejor le alcanzó para cubrir justo el primer mes, pero ya el segundo mes no le alcanzó nada y obviamente los siguientes tampoco, entonces ahí entra a operar el seguro para este trabajador y le va a subsidiar en el fondo estas prestaciones. Dice que el empleador deberá solicitar ante la sociedad administradora de fondos de cesantía, preferentemente en forma electrónica, la prestación que conforme al presente título le corresponda a uno o más de sus trabajadores que hayan visto afectados por el acto de autoridad. Ahora, también es importante señalar que ya sea el pacto entre trabajadores o ya sea por acto de autoridad, puede ser, no necesariamente tiene que ser a toda la empresa. Puede ser a algunos trabajadores a los que se les suspendan, a otros no, la relación laboral. Yo puedo tener un pacto con algunos trabajadores y con otros no. Entonces no es obligación porque también al inicio sobre todo se pensaba, a ver, si yo me acojo a esta ley de suspensión, tengo que necesariamente suspender todos los contratos. No necesariamente, se podrían ser algunos. La prestación de este artículo se pagará por mensualidades vencidas y devengará a partir de la fecha en que comience a regir el acto de declaración de autoridad señalado en el inciso primero, artículo primero. En caso que el evento de que se refiere el inciso primero, el acto de autoridad, tenga una duración inferior a un mes calendario, la prestación que no comprenda una mensualidad completa se pagará en forma proporcional al tiempo de su duración. Eso es lo que trataba yo de conversar al inicio. Tenemos un trabajador, me dice, que está en cuarentena, ¿cierto? Por acto de autoridad, no puede trabajar, y me dicen ya, 7 días por acto de autoridad, ¿cierto? 7 días. Por ejemplo, en la comuna de Independencia, yo le decía, 7 días duró la primera cuarentena en esa comuna. Entonces, en estricto rigor, se le debería pagar proporcionalmente. Pero, suponiendo que volvió el trabajador y luego yo hice el pacto. Entonces, si no me daban la oportunidad de informar, ¿cierto?, a este trabajador, de decirle, mira, ¿sabes qué? Yo lo voy a informar en el sentido que va a volver a trabajar conmigo, no tenía cómo, y luego trabajó y luego hago el pacto, la confusión que va o puede existir entre todas esas situaciones va a ser completa y compleja. Entonces, igual ustedes tienen que tratar de verificar, o no verificar, pero sí tener el respaldo de cuáles son las comunas, ¿cierto? O cuando un trabajador no puede trabajar por acto de autoridad y dejarlo en su carpeta personal, porque esto, recuerden que tiene implicancias también en el pago de cotizaciones. Entonces van a decir, a ver, hoy día a lo mejor nos acordamos, y claro, este trabajador estuvo con cuarentena, nosotros estuvimos con cuarentena, el acto de autoridad no nos dejaron trabajar, etcétera, etcétera. Hoy día a lo mejor nos podemos acordar, pero ¿qué va a pasar en 2 meses más, en 3 meses más, en 4 meses más, cuando ya que existan comunas que entran y salen, que contratos suspendidos, los cuales otros que no están suspendidos? Va a ser bastante complejo llevar un orden en ese sentido. Durante el periodo que esté vigente el acto o declaración de autoridad señalado en el inciso primero del artículo primero, que se le otorga al trabajador licencia médica con derecho a subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la causal que lo motive, se interrumpirá el pago de la prestación establecida en la presente ley que hubiere tenido acceso a ella, reanudándose el pago de la misma según corresponda una vez finalizado. Si estaba con licencia médica, no se paga, o sea, mejor dicho, no tiene la posibilidad de acogerse a esta suspensión. Para efecto de la fiscalización, ¿cierto? Obviamente es la Dirección del Trabajo la que tiene que principalmente está la facultad de fiscalización. Le insisto, lo importante es que esta ley tiene sanciones penales el hacer mal uso, ¿cierto?, de ella. Ahora, dentro de las modificaciones me dicen que se agrega un inciso quinto al artículo 2 de la siguiente oración final. Para este efecto, la sociedad administradora de fondos de cesantía deberá, previo a efectuar el pago de la prestación establecida,
se presente en la ley consultar a la Superintendencia de Seguridad Social si los trabajadores respecto a los cuales se solicitó la prestación antes señalada se encuentran percibiendo subsidio de incapacidad laboral. Asimismo, la sociedad administradora del Fondo de Cesantía deberá informar a la Superintendencia de Seguridad Social de conformidad. A ver, esto ya es para la FC, o sea, la FC va a pagar en la medida que le informe la Superintendencia de Seguridad Social que ese trabajador no está con licencia médica o que no ha tenido licencia médica, ¿ya? Entonces, ahí también se va a producir, también se van a generar situaciones. Tenemos un trabajador o tenemos una situación de prohibición de trabajar porque está en cuarentena un trabajador y luego está con licencia porque tiene el COVID. Entonces, ahí me van a decir, ahí le van a decir, oiga, este trabajador tiene derecho a pago y la superintendencia le va a decir, sí, tiene derecho a pago, pero solo respecto de tal y tal fecha, porque la otra se la tiene que cubrir la licencia médica. Entonces, ahí también se están produciendo ya problemas complejos con esas figuras. El artículo tercero, que está hoy día, dice, salvo acuerdo contrario las partes para efecto de dar continuidad a la relación laboral durante el periodo el que deberá contar por escrito, el acto o la declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo único tendrá como consecuencia la suspensión temporal de pleno derecho y por el solo Ministerio de la Ley. ¿Qué quiere decir esto, el solo Ministerio de la Ley? Se decretó la autoridad la prohibición de trabajar o la prohibición de funcionar. ¿Y qué me está diciendo esto? Que lamentablemente esto yo no puedo, va a operar de pleno derecho, es decir, opera porque sí. No es necesario un pacto, no es necesario un documento, opera de pleno derecho. Eso me está diciendo este artículo. Y después me dice, la suspensión para efecto del contrato individual implicará el cese temporal por periodo de tiempo que el acto de declaración de autoridad determine, de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar la remuneración y demás asignaciones que no constituyan remuneración señalada en el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo por parte del empleador. Es decir, no se paga ni remuneración ni asignaciones que no constituyan asignación. Es decir, no tengo que pagarle nada al trabajador mientras esté bajo esta figura. No obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto de declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo primero, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de cargo como aquellos del trabajador, con excepción de las cotizaciones del Seguro Social de la Ley 16.000, las que se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en el presente título. Y la otra parte importante, y me dice... y solo podrá poner término a la relación laboral por aplicación la establecido en el artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, necesidad de la empresa. Esa era la única causal que yo le podía aplicar al trabajador o que le puedo aplicar de término. Durante la vigencia de la suspensión antes señalada, el trabajador tendrá derecho a licencia médica por enfermedad, accidente o ambos casos de origen común se corresponde y los subsidios por incapacidad laboral. En aquellos empleadores que hayan pactado con uno o más de sus trabajadores la continuidad de la relación laboral durante el evento, el acto de declaración de autoridad a que se refiere en el inciso primero, deberán continuar dentro de dicho periodo pagando y enterando las cotizaciones. ¿Qué es lo que me está diciendo la modificación de este artículo tercero? Se sustituye la frase las que se calcularán sobre el 50% de la remuneración por la siguiente, las que se calcularán sobre el 100% de las prestaciones establecidas en este título para las cotizaciones de pensión a que se refiere el inciso primero, artículo 17 y artículo 29 y el artículo 59 del decreto ley 3.500 y sobre la última remuneración mensual percibida para el resto de las cotizaciones de seguridad social. Entonces ya no rige el tema del cálculo sobre el 50%, sino que sobre el 100% va a quedar establecido así, sobre el 100%.
También es importante este artículo, que a continuación de la locución, artículo 161 del Código del Trabajo, la siguiente: respecto a los trabajadores no afecto a los beneficios de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 159, número 1 al 5 del Código del Trabajo. Bueno, ¿por qué es importante ahí? Porque ahí están las otras causales de término. Renuncia voluntaria, bueno, principalmente están los contratos por obra o faena, o está también los contratos por a plazo fijo, ya que eso no los mencionaba. Entonces también tiene un desarrollo de eso que por tiempo no lo podemos desarrollar bien como causales de términos, pero si a ustedes les interesa o tienen de este tipo de contrato, la próxima semana sí se va a tratar respecto de las causales de términos. Se agrega o se reemplaza que no podrá acogerse a los beneficios y efectos de la presente ley los trabajadores cuyos servicios sean necesarios para aquellas actividades excluidas de la paralización por parte de la autoridad, pudiendo por el contrario acogerse los trabajadores cuyos servicios no sean continuos para dichas actividades. Eso es también una aclaración respecto de quiénes se pueden o quiénes no se pueden eh, acoger a este pacto, perdón, al acto de autoridad. Ahora, después, respecto de la trabajadora de casa particular, no hay gran modificación de lo que había, y finalmente está el tema de el pacto. Me dicen si es que efectivamente tiene que existir un pacto por escrito, y yo le he dicho que sí, pero dada la contingencia actual, dada la contingencia hoy día, ¿cierto? Yo le diría, mire, si no puedo obtener la firma del trabajador, lo importante es que vuelvo al tema del respaldo. Envíenle correo y díganle que la aceptación tiene que ser pura y simple. No pueden ser, envíenle el correo, ¿cierto? Y digan, mira, ¿acepta estas condiciones? Sí o no, pura y simple. Si se acepta, bien. Si no, lamentablemente no lo podemos aplicar, pero yo tengo que tener una contestación de que el trabajador que sea sin lugar a duda, o sea, que no deje espacio a que tal vez que no me responda el trabajador, ya sí, tal vez, o que me deje, que no me lo responda y que me marque como leído, pero el pacto tiene que, por ustedes, ¿cierto?, quedarse con el respaldo, aunque sea por correo. Luego, posteriormente, si es que en algún momento pueden escriturarlo, lo pueden hacer, ¿cierto?, y dejar escriturado y formalizarlo. Pero mientras tanto, vía correo electrónico no hay inconveniente, porque estamos en una situación de caso fortuito fuerza mayor. Que recuerden, todavía está vigente el caso fortuito y fuerza mayor, no como causal de término, ¿ya? No como causal de término, pero sí para otras situaciones, como por ejemplo la escrituración de un anexo o de un contrato. Existe la posibilidad de excusarse bajo esos términos. La, También algo interesante que hay, ¿cierto? Hay una presunción de que la empresa no está en condiciones de mantener el contrato de trabajo en las condiciones normales, en el fondo, cuando se presume cuando se logra acreditar que la empresa, comparada con el periodo anterior del año pasado, o de los 3 meses inmediatamente anteriores, ha tenido una reducción del 20% aproximadamente de sus ventas o ingresos. Entonces, respecto de eso, se presume y no hay nada que acreditar, que estoy en mala condición, sí, está en mala condición, porque lo puede acreditar así más sencillo. Es una facilidad en el fondo para acreditar que está en esas condiciones. Vamos a ver respecto también de las modificaciones, que era lo que yo esencialmente les mencionaba, que era el tema de... Perdón. Por ejemplo, artículo 6 bis.
señala que no se aplicará la norma al presente título 1, a las trabajadoras que se encuentren gozando del fuero laboral al que hace referencia el artículo 201 del Código del Trabajo. Aquí sí que hay una modificación importante, porque también hasta antes de la ley siempre me preguntaron, oye, ¿le puedo obligar a una embarazada? Yo le decía sí. ¿Por qué? Porque no la estás desvinculando, no la estás despidiendo. Esa trabajadora está con relación laboral suspendida, ¿ya? Pero no es un despido. Por lo tanto, de hecho, porque la finalidad de la ley es la protección de los trabajadores, especialmente hay que tener protección respecto de las trabajadoras que tengan este fuero, y también porque la relación estrecha que va a tener con el niño. Entonces, esa era la respuesta. Hoy día lo excluyeron expresamente. No le puedo aplicar a las trabajadoras que están con fuero, no le puedo aplicar. ¿Qué ocurre con los trabajadores que ya le habíamos colocado, ¿cierto? O ya estaban haciendo uso de esto? Lamentablemente vamos a tener que pedirle la reincorporación a las labores, si es que puedo darle labores, pero siempre voy a tener que pagarle la remuneración. Ahora, una cosa bien importante es el silencio que ha tenido la inspección del trabajo sobre todos estos temas, porque no ha interpretado absolutamente nada. ¿Ya? Podríamos decir, mira, a lo mejor ellos sabían que se iba a modificar y estaban esperando que saliera esta normativa. Hasta el momento no han aprobado ni ha salido ningún dictamen respecto de la interpretación de estas situaciones, por ejemplo. El empleador que pusiere término al contrato de trabajo luego de haberse acogido a las prestaciones de esta ley, las indemnizaciones a que se refiere el artículo 163, 163 bis, la del 168, mes de aviso, el feriado, el eh, año de servicio, ¿cierto? Deberán considerarse como base de cálculo la última remuneración mensual devengada por el trabajador según los artículos 163 y 172, es decir, anterior a la suspensión de este contrato. Esa es una normativa especial para la isla de Pascua o archipiélago Juan Fernández, que tienen una situación tributaria distinta. Entonces, por eso tienen una norma especial ellos. En caso de acogerse a la causal descrita en la letra E del inciso primero de este artículo, el empleador deberá, al momento de celebrar el pacto, realizar una declaración jurada simple ante la Dirección del Trabajo en la que señala que cumple con los requisitos de dicho literal, indicando conforme a lo registrado en su contabilidad el promedio de ventas mensuales. ¿Cierto? Te piden otra declaración jurada nuevamente, pero aquí indicando que te encuentras en la condición de no poder dar el trabajo convenido en el fondo. Bueno, esas son algunas de las principales modificaciones que están viendo. En el inciso cuarto, ¿cierto? A continuación del punto final, que pasa a ser seguido, en caso de que alguno de los pagos comprenda un número de días inferior al mes, se pagará en forma proporcional. Eso no tiene una mayor relevancia. Eh, No obstante ello, el complemento podrá ser embargado o retenido hasta un 50% para el pago de las pensiones de alimentos debidas por ley que hayan sido decretadas judicialmente y notificadas al empleador para tal efecto. El empleador, respecto de las retenciones y pagos de las pensiones alimenticias de cargo de sus trabajadores que le hubiesen sido notificadas judicialmente, estará facultado para embargar o retener más del 50% de la remuneración con el objeto de proceder a embargar el complemento en la parte que corresponda, de manera tal que la sociedad administradora pague al trabajador la totalidad del referido complemento. Ya, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Es la AFC que tiene que pagar el complemento de la retención.
¿ya? Ya. Entonces, eso es básicamente, estimado, viéndolo por un tema obviamente de tiempo, de tratar de verlo de la forma más resumida. Yo sé que ahora tal vez incluso es un poco más fácil para ustedes porque ustedes ya manejan la normativa, ya la han visto cómo opera básicamente, entonces eso era lo que queríamos ver y queríamos conversar respecto de lo que ocurre hoy día. Sé que hay muchas cosas hoy día que se están viendo, que se están modificando, pero esencialmente hay que tener cuidado. Como recomendación, teletrabajo, cómo estamos operando con teletrabajo, qué es lo que está pasando con finiquito, qué está pasando con el finiquito con firma electrónica ante la inspección del trabajo. La inspección del trabajo está demandada por eso. ¿Cómo se puede ratificar finiquito si no tenemos notarías para evitar traslados? Ese tipo de situaciones que hoy en día, en las causales de término también, hay que tener ojo cómo estamos colocando término a los contratos de trabajo. Entonces, eso, más que nada eso, yo los quería dejar invitados respecto de el análisis que vamos a hacer respecto de todas esas situaciones la próxima semana en un seminario que es día lunes y martes, que son 3 horas, perdón, martes y miércoles son 3 horas cada día y se analiza toda esta normativa en forma mucho más profunda. Eh, Voy a tratar de contestar algunas preguntas en estos 10 minutos que nos quedan para, eh, para ver si podemos aclarar algunas cosas. ¿Qué pasa si un trabajador no desea firmar un pacto? Bueno, lamentablemente no hay forma de obligarlo. Me va quedando solamente la alternativa de tener que desvincularlo y para desvincularlo necesariamente va a tener que ser por necesidades de la empresa o alguna otra causa legal, pero no lo puedo obligar a firmar el pacto. ¿Ya? Respecto del pacto, ¿cierto? Se señala en la ley también que tiene que ser previa consulta a el sindicato, si que yo tengo sindicato, pero me dice previa consulta, pero no, dice con autorización del sindicato. Entonces usted le podría consultar al sindicato o informar al sindicato, oye, voy a hacer tal cosa. La opinión del sindicato, bueno, ahí verán ellos si es que pueden o no decirle al trabajador, oye, ¿sabes qué? A ti te van a echar si es que tú no aceptas el pacto, pero no tengo forma como poder obligarlo a nada. Nosotros somos una fundación que administra 2 colegios particulares. Actualmente seguimos prestando servicios vía clases online y personal administrativo con teletrabajo, igual que los docentes, pero nuestro personal de aseo, manutención y seguridad siguen asistiendo por turno a los centros educacionales. Según mi lectura de la ley, no podemos acogernos como empresa a este beneficio estatal. ¿Me puede corroborar estos si mi interpretación está equivocada? Mira, aquí Cristian, aquí hay una situación especial también, que es el tema si reciben o no reciben aportes estatales. Si están recibiendo aportes estatales, la normativa los deja excluidos, ya que es una norma transitoria especial, ya. Ahora, suponiendo que ustedes sí efectivamente, o sea, no reciban nada respecto del Estado, ¿cierto? No hay contrato, no hay adjudicaciones del Estado. eh, Tu pregunta está solamente orientada a personal de mantención, aseo, seguridad, sigue asistiendo por turno a los centros educacionales. Según mi lectura de la ley, no podemos acogernos como la empresa a este beneficio estatal. ¿Me puede corroborar si la interpretación está equivocada? Mira, te insisto, creo que yo tengo otra visión. Yo creo que se podrían
se podrían coger, siempre y cuando no estén recibiendo dinero estatal. Juan, respecto de si es correcto que el empleado se acoja a la suspensión temporal de trabajo solo para algunos trabajadores, ¿se puede establecer discriminación? ¿Podría ser sancionado? No, no, porque, a ver, la suspensión temporal, estamos hablando de pactos. Estamos hablando de pactos, porque recuerden que si es que es por acto de autoridad, sí o sí opera por el solo ministerio de la ley, como dijimos. Pero si es que estamos hablando de un pacto, eh, en el fondo, ¿quién sería el discriminado? Sería discriminado la persona que se va, que continúa trabajando, sería la persona que se le suspende el contrato. Ahora, si yo tengo, y esto también es como una regla general, si yo tengo cómo justificar una determinada decisión respecto de unos trabajadores, no es discriminatorio. Lo que la ley persigue o castiga, estoy hablando en términos generales, no respecto a esta ley en particular, porque esta ley en particular sabemos que es especial, pero la ley lo que persigue es la discriminación arbitraria. Busca o evita que se discrimine en forma arbitraria, en forma de decir, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero a este trabajador porque es más lindo. Yo no me gusta este trabajador porque es más pesado. Entonces, esas son discriminaciones de carácter arbitral que no tienen una justificación lógica. Pero yo digo, mira, justo este trabajador que es más lindo, resulta que, no sé, es persona de alto riesgo, por eso le suspendí el contrato, le apliqué la suspensión del contrato a él. O a esta persona que es más linda, ¿cierto? En el área en que trabaja no tengo labor para darle trabajo para darle, ¿ya? O inclusive, mire, ¿sabe lo que pasa? Que yo tengo 10 trabajadores trabajando y tuve que reducir a la mitad. Pero ¿cuál es su fundamento? Mi fundamento es que las condiciones económicas no me permiten mantener a los 5. Tengo un fundamento lógico o razonable. Marisol, Marisol Díaz me dice, mi nombre es Marisol y quisiera consultarle por lo siguiente. En mi trabajo no se ha acogido a ninguna modalidad, pagamos el sueldo completo. Sin embargo, en abril suspendieron una movilización especial por temas de peaje, estacionamiento, etcétera, que se le paga a la fuerza de venta de la empresa, y se hizo una reunión por videollamada y se le pidió cada trabajador que enviara un correo de autorización de descuento mientras retomábamos las funciones normales. ¿Basta solo con un correo en este caso? Sí, o sea, estos trabajadores en el fondo están, eh, no están yendo a oficina, no están yendo, ¿cierto? Eso entiendo yo, que no hay contacto con ellos. Si no hay contacto con ellos, eso les sirve. Pero también hay que ver el tenor del correo. Recuerda, tiene que ser un correo bien expreso. Es igual que si tú estuvieras haciendo un anexo. Y la aceptación del trabajador también tiene que ser expresa. Sin pero, sin tal vez, sí que déjeme pensarlo, pero si yo quiero esto y pasa esto otro, ¿se acepta o no se acepta? Pero yo para poder tener mi respaldo, sí lo puedo hacer por correo electrónico, pero tiene que ser en forma expresa. Ahora, volviendo al tema de que si ellos están yendo a la oficina, pero por un tema de que ustedes como política de seguridad, ¿cierto? Y no hay mucha gente, están trabajando con la mínima gente en el tema administrativo y eso, también lo pueden utilizar, también se puede utilizar, ¿ya? Diego Farfán. Como empresa, desde finales de marzo suspendimos el contrato en mutuo acuerdo con algunos trabajadores que eran mayores de 60 años, ¿ya? Y para disminuir el riesgo de contagio que tenían al seguir trabajando.
pero la empresa otorgó un bono en apoyo a los trabajadores que en su mayoría eran jubilados y no podían recibir dineros en el seguro de cesantía. Ahora este mes hicimos lo mismo, se le da un bono, pero se le paga, pero no se paga el sueldo. Y ahora hay casos que sí se podrían inscribir al seguro, pero no somos una empresa esencial, por lo cual seguimos con nuestro formato. Nuestra duda es si es ilegal que paguemos las cotizaciones en base al bono solamente. Podemos hacerlo en mayo y ahora que esta ley eso no puede. A esto se suma que esta semana hay cuarentena, por lo que ya habíamos hecho el anexo. La idea no es hacer algo ilegal por la duda grande, que no es algo ilegal, por eso la duda grande que tenemos. A ver, Diana, mira, pues me pierdo un poco en la pregunta, pero me dicen su mayoría eran jubilados. Estos trabajadores, entiendo, son trabajadores jubilados. No iban a recibir no van a recibir seguro de cesantía. Ahora, este mes hicimos lo mismo. Se les da un bono, pero no se les paga el sueldo, ¿ya? Pero ese ya se les va a pagar un bono. Ellos no están trabajando y ahora hay casos que sí podrían inscribirse y hay casos que sí se podrían inscribir en el seguro, pero no somos una empresa esencial. Por lo cual, con nuestro formato, nuestra duda es si es ilegal que paguemos las cotizaciones en base al bono solamente. Y ahora hay casos en que sí se podrían inscribir al seguro, pero no somos una empresa esencial. A ver, recuerda que el tema de la esencial no necesariamente es el tema de lo esencial o no esencial. Recuerda que si tú te ves afectada, ¿cierto? En forma total o parcial, tú puedes acogerte a esto a través del pacto. ¿Ya? A través del pacto. Si te ves eh, eh, impedida, ya sea total o parcialmente, o te ves afectada en tus funciones, tú te puedes acoger a este pacto. Ahora, estas personas, si tú me dices, tendríamos que ver en el fondo si no están realizando ninguna función, pero tú le estás garantizando un ingreso. De hecho, no hay ningún inconveniente en que le pague las cotizaciones respecto a su ingreso, pero trata de, como le he dicho ya en forma reiterada, traten de dejar respaldado eso, traten de que esto sea, darle alguna formalidad a esos trabajadores y no que sea como, mira, hoy día este mes te voy a dar esto, este mes no te lo doy, este mes, yo sé que es difícil, es bastante difícil por las situaciones que estamos viviendo y nos están cambiando las reglas todos los días, pero traten ustedes de respaldarse en el por qué, en el sentido de por qué se está haciendo de esa forma. Si que los trabajadores no están trabajando, este ya derechamente es un beneficio. Los trabajadores que puedan obtener o tienen acceso a esto, me imagino porque le pagaron las cotizaciones a los meses anteriores, ¿cierto? Y pueden acogerse, yo no lo veo impedimento no lo veo que sea ilegal hacerlo, ¿ya? Espero que sea eso lo que me estabas preguntando. Natalia Araneda, muy buena pregunta y te voy a ser súper honesto. Hay dos posturas. Yo soy de la postura en que dicho pago, a ver, leo la pregunta, tengo una duda del trabajador con contrato suspendido, tengo entendido que el empleador pagará las cotizaciones previsionales de salud y cesantía, pero ¿quién paga el adicional del 7% de ISAPRE, el empleador o el trabajador? A ver, ese cargo, ese adicional, siempre ha sido del trabajador, ¿cierto? Esto es una carga del trabajador. Yo estoy obligado por ley a pagar el 7%. Por lo tanto, yo sostengo o yo soy de la postura que eso es tema del trabajador el adicional, ¿ya? Ahora, vuelvo nuevamente, usted me va a decir que soy majadero con el tema, dejen su respaldo, porque posteriormente pueden pasar un año, 2 años, 3 años, 4 años,
y va a decir, oiga, ¿y usted por qué no pagó toda la cotización y tiene ese diferencial? Bueno, ese diferencial ustedes tienen que tener el respaldo en el sentido que ustedes pagaron lo que correspondía legalmente. Esa es mi postura, que es de cargo del trabajador el adicional, que él verá si es que tiene excedente, no tiene excedente, si tiene un plan compartido, si es que lo paga él, si es que lo puede refinanciar con su ISAPRE, pero es un tema particular. Eso es lo que entiendo yo. Ya, pero hay otra postura de otros colegas que señalan que por un tema, por un principio protector y el tema de la situación actual, que la ley me está diciendo usted pague las cotizaciones de salud sin colocar ningún límite. ¿Ya? Entonces, disculpa que no te sea tan clara en eso, pero es algo que se está viendo ahora y yo espero que se aclare y yo estoy esperando que la suceso se pronuncie o que alguien se pronuncie para tener una respuesta más concreta. La última pregunta, si un trabajador fue contratado antes de la fecha en que se imparte seguros obligatoria y nunca se ha incorporado voluntaria, ya lleva 25 años de la empresa, ¿puede optar a incorporarse a la FC en esta fecha? Sí puede hacerlo voluntariamente y tiene que esperar, ¿cierto?, la cantidad de cotizaciones, 3 mínimo, para poder acceder al seguro. O sea, tendrías que esperar 3 meses como para que pueda acceder. Pero hoy día, en esta figura que tú me estás nombrando, lamentablemente ese trabajador no tiene acceso a ese beneficio. Eso es estimado. Les quiero dar las gracias nuevamente, los quiero dejar invitados. Eh, el próximo martes y miércoles, ¿cierto? Se imparte algo más profundo, con más temas, en 2 días, más extenso, pero cosas muy relacionadas con esto lo que estamos viendo en más profundidad, temas como, le insisto, el término contrato en estas situaciones, el tema del finiquito, la pérdida de valor del finiquito en algunos casos, el teletrabajo, cuáles son los requisitos y las obligaciones del empleador en cuanto a entrega de EPP, entrega de herramientas de trabajo, asignaciones, puedo quitar o no puedo quitar asignaciones. Se trata nuevamente esta ley con un poco más, tal vez vamos a tener más claridad incluso de aquí a la próxima semana respecto de estas figuras que están todavía en el vacío. Así es que los quiero dejar invitados. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que les haya servido principalmente. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, señores, les damos muchas gracias por haber participado con nosotros. Queremos despedir a nuestro abogado especialista en derecho laboral, es el abogado litigante que ha trabajado durante 4 años con nosotros, y queríamos efectivamente hacer la invitación para el próximo día 19 y 20, que es el día martes y miércoles, desde las 19 hasta las 22 horas, sí, 3 horas diarias, donde verá todo lo que es el tema de la actualización, las principales actualizaciones a la ley laboral, principalmente con énfasis a la ley de protección al empleo. También se verá lo que es jornada de trabajo, ingreso mínimo garantizado, contrato por hora o faena, y una de las cosas también más relevantes que sería las causales de término de contrato y finiquito, donde se dará un espacio especial a las consultas, no quedará ninguna consulta sin resolver, y queremos que, bueno, pueda anotarse, pueda inscribir, no va a ser va a ser de mucho, digamos, importante para usted, para su carrera y para su puesto de jefe del área de recursos humanos o personal. Eso queremos, y que le vaya muy bien, y será a la próxima. Profesor, gracias, profesor. De nada, Carlos. Hasta luego.